aprovechando que tenemos al exdiputado acá con nosotros sobre lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa, se extendió el periodo, Romeo, del presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia para septiembre. Algunos se cuestionaban sobre este tema, si habría legalidad o no sobre lo que se hacía. Se amplió hasta septiembre porque entendemos que en ese momento termina su periodo como magistrado, sus 9 años. Lo que pasa, Luis, que en la Asamblea se elige de diferentes formas cuando se va a elegir la Corte Suprema, y una cosa es elegir al que va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que al mismo tiempo es el presidente del órgano judicial. Y tiene un periodo como tal. Cuando lo elegimos la ocasión anterior, hace 3 años que estaba yo en la Asamblea, se le vencía en estos días el periodo de presidente. Él todavía llega hasta finales de septiembre como magistrados, que por cierto es cuando se tiene que elegir 5 magistrados nuevos a finales de septiembre, y posiblemente, si la Asamblea lo decide así, hay 2 vacantes de un magistrado que falleció y otro que creo, no sé si ya no está. Entonces, no puede quedar el órgano judicial sin presidencia. Lo que hace es que se le elige desde el día que le faltaba, en estos días que terminaba, hasta que terminan su periodo a finales de septiembre. Eso es lo único que ha pasado. No es que se le está eligiendo a él en esta ocasión para los 9 años, como es lo que viene en septiembre. Pues digamos que entiendo que hasta septiembre se van a elegir los candidatos para la nueva, bueno, para los nuevos magistrados, pues, que deberían de cubrir los cupos vacantes. Sin embargo, está ese mal sabor, ¿verdad? Que a pesar incluso de unas investigaciones que tuvo el actual presidente de la Sala Constitucional y de la Corte, pues se le renueva, ¿no?, la confianza. Entonces, digamos que el sector jurídico, la sociedad en general tiene esa perspectiva de lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia, de prácticamente la genuflexión que ha demostrado, ¿verdad?, ante el poder político, y eso deja sin duda el mal sabor en la sociedad. Ya ha iniciado el proceso, Vladimir. También es importante ver este proceso para la selección de los nuevos magistrados. Ya los abogados, la comunidad jurídica salió a votar y también se está haciendo la selección previa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, qué debemos observar ahora mismo en este proceso que va a llegar a la Asamblea Legislativa para elegir magistrados? Sí, Luis, mira, solamente quiero hacer una acotación. Es que aquí lo que estaba en discusión en la mesa, el tema era de la presidencia de la Sala Constitucional, y justamente esa posición dentro del órgano judicial es el que está en discusión, y su inconstitucionalidad reside en ese nombramiento, no en él como magistrado. Acuérdate que reside según tú, porque no hay una sala que haya dicho. Mi comentario, para que no confundamos a la audiencia, sino que reside la discusión en el nombramiento de él como presidente de la Sala Constitucional, que fue inconstitucional, y que ya la academia pues ya lo ha dicho, y todos estamos aquí pues prácticamente de acuerdo. Que nos aliemos o no a la postura oficial, ya ese es otro cuento, pero esa era la discusión. Y lo demás, yo creo que es importante, es decir, este es parte de la democracia, ¿no?, que se acerque en los momentos previos a esta elección. Lastimosamente, tengo que decirlo, pues sí, no goza de la confianza, de la certeza, incluso de aquella emotividad que en años atrás había, porque incluso el mismo presidente de la Corte en una entrevista dijo: lamento que la participación haya sido poca. Entonces, y ese es un reflejo de lo que es ahora el órgano judicial, de lo que ahora los colegas de ellos están desconfiando de esta elección, están desconfiando del proceso, y sobre todo de al final si se les va a respetar sus facultades constitucionales, ¿no?, que tienen, que al final lo que hemos visto, y estos son los hechos, pues es algo concreto, no es narrativa, no es ningún cuento, sino que lo que hemos visto lastimosamente es que prácticamente obligan al órgano judicial a acatar lo que de casa presidencial es emitido. Entonces es complicado. Se llegó casi, decían en su momento, al gobierno de los jueces, y que eso tampoco era bueno, Romeo.
Fíjate que un par de acotaciones, hay que aclarar también cuando Vladimir dice que son inconstitucionales según él y dice, y todos decimos eso, yo creo que hay que decir, y poquitos dicen eso, no todos. Y no hay que confundir la participación que tienen los abogados, que siempre ha sido baja en las elecciones. Sí. En esta elección votó más o menos el 11% de los empadronados, pero hace 6 años, no hace 3, hace 6 años, cuando estaba Sánchez Serén, votó el 19%. Entre el 19% y el 11%, perdónenme, pero para lo que yo les puedo decir es que los abogados son un poco apáticos a ir a votar. No nos vengamos ahora es que no quieren ir a votar. Se inscribieron, creo que 22 personas en esta ocasión, y hace 3 años y 6 años se inscribieron igual, 26 o 28 o 30 cerca. Siempre han habido números un poco más, un poco menos, no se les puede obligar a participar. Entonces, si esto fue igual hace 3 años y hace 6 años, no tiene nada que ver el gobierno. Yo creo que habría que entender y que la población también entienda qué pasó antes. Vladimir confundió 2 momentos, quizá tuvo un lapsus, porque yo estoy hablando lo que sucedió de retraso cuando terminaron, no son los 4 fantásticos, fueron los 4 jinetes del apocalipsis, esos malos magistrados que tuvimos. Cuando ellos terminaron, ya voy a hablar cuando los eligieron, porque yo estuve ahí. Yo estaba en casa presidencial, yo trabajaba en la asamblea y acompañé al presidente de la asamblea de ese entonces, y ya les voy a decir lo que pasó. Estoy hablando cuando terminaron el periodo. O sea, Arena FMLN se dio el lujo, porque dice que antes se habían debates y discusiones, habían negociaciones de cuotas. Y yo he estado ahí, los veo, ¿cuál me das? ¿Cuántos me das? Dejaron 5 meses y medio irresponsablemente una sala de lo constitucional sin nadie. Eso no tiene nada de bonito para un país. Pero bueno, me voy a ir, eso ya pasó, me voy a ir a la anterior. Cuando se eligieron a los 4 jinetes del apocalipsis, y yo estaba en Capres acompañando al presidente de la asamblea, pues un simple empleado de la asamblea que me fijó, y de las cosas que me hicieron que no me gustara cómo se hacía la política, incorporaron 2 personas que no estaban en ningún listado, por más que ahora vengan a decir que sí porque la CNJ abrió. No, Belarmino Jaime y Rodolfo González no estaban en los listados. Y yo les voy a decir, estando ahí, por qué entraron a desentrampar. Cristiani pidió que incorporara a Belarmino Jaime, abogado de un banco. Ese era su potencial de Belarmino Jaime, abogado de un banco. Y buscaron, fíjate lo que pasa, había un diputado del PCN que fue secretario general del PCN y presidente de la asamblea por muchos periodos, Ciro Cruz Cepeda. Su hija, que estudiaba Derecho, tenía como profesor a Rodolfo González. Y Rodolfo González le pidió a la hija que si no podía ser magistrado. Estoy diciendo exactamente lo que pasó. Cuando Ciro Cruz Cepeda lo propuso en Capres, como era para desentrampar porque no eran del listado, lo aceptaron. Y aquí hasta el Frente se fue en chuco, porque el Frente pensó que su cuota iba a ser Florentín Meléndez y Sidney Blanco. Que igual, ya ellos nombrados ahí empezaron a sentirse. Rodolfo González venía de una escuela alemana donde ellos creían eso que tú me acabas de preguntar, pues me acordé, que la gobernanza de los jueces. Entonces hay que aclarar esto a la gente porque de eso es que venimos. Sencillamente, de una elección oscura de 2 personas que no eran del listado, así como se asustan de hace 3 años porque se cambió y se quitó a los magistrados. Esos 2 personajes que estuvieron 9 años en la sala de lo constitucional, vaya, eran inconstitucionales, solo que yo no lo voy a decir porque pues, no me abrogo tanto, yo no soy de la sala, pero así fue como se eligió, Luis. Han pasado 5 años ya, pasó el gobierno, el primer gobierno del presidente Nayib Bukele, fue encuestado. La población, según la última encuesta de opinión de la UCA, le dio un 85.1% a su salida. Romeo, ¿cómo analizar que fue el número más alto después de la salida de Alfredo Cristiani, que obtuvo un 87.4%? Luego todos los presidentes de Calderón Sol, Francisco Flores, el señor Saca, no pasaban del 60% hasta que llegó Mauricio Funes, que salió con un 70% de aprobación, y Sánchez Serén con un 32%. Bueno, la evaluación de la UCA, yo recuerdo que los 5 años, la evaluación del 5.º año que vi ayer de la UCA no andaba por los 60, como tú decías, ha sido muy buena gente con los anteriores presidentes. Ninguno llegaba al 50, por lo menos de Calderón Sol a Sánchez Serén.
Fíjate que yo he sido bien claro también algo, independientemente de que la gente que sí me ve y me sigue lo sabe que lo digo, por años vengo diciendo, la UCA es un actor político y sus encuestas siempre las voy a poner en tela de juicio, ¿no? Yo creo que si le da al presidente Bukele eso de nota, quizá tiene más. Y te lo digo porque conozco cómo hacen las encuestas, gente que hace las encuestas, por supuesto que no voy a decir quiénes, porque entonces los van a fregar o no los van a volver a contratar. Me dicen en su metodología, basta ver las preguntas que hacen, cero profesionales, vea algunas de las preguntas, porque andan buscando cuál es la lámina que le va a servir a la oposición. Pero de todos modos, como tienen que hacer una encuesta general, aún con todos esos sesgos que yo te digo, sale que el presidente está muy arriba del 90% de la aprobación de la población. Después podemos explorar por qué te digo que no coinciden con datos que vienen adentro, porque es ilógico que el 90 y pico % lo apruebe, y se les ocurrió, vea, meter, fíjate una pregunta que hacen, dicen, ¿tiene usted más cuidado de hablar de política? O sea, tiene más cuidado, o sea que ya ellos presuponen que la gente tenía cuidado. Y entonces la oposición bien feliz se ha agarrado que dice 6 de cada 10 salvadoreños tienen miedo de hablar. Pero a la encuesta no le tuvieron miedo, es decir, que el 90 y pico % aprueba al presidente. Ahí va parte de ese 6 de 10. O sea, yo siempre voy a poner en tela de juicio las encuestas de la UCA, porque es una institución que desde que le quitamos ese pistillo que le daba a las asambleas anteriores, quedaron, como dicen allá en Ohio, vea, quedaron enojados que no se les daban esos milloncitos de dólares, y siempre andan viendo, aunque la encuesta te tienen que sacar algunos datos reales, te ponen algunas preguntas, se llaman preguntas inducidas. ¿Qué podemos inferir de esta encuesta? 99 de cada 100 salvadoreños en el 5º año de gestión de Bukele aseguró que reducir la delincuencia, incluso a favor del régimen de excepción, es su principal logro. Sí, sí. No, sin duda, el presidente goza de un apoyo popular, eso es innegable, que tiene sus razones, esas son las que hay que analizar, ¿ve? Y por qué esas razones. Entonces, yo creo que la encuesta viene digamos que en la misma sintonía de las encuestas anteriores, como tú decías. Ya empezó su 6º año de gobierno, y yo creo que el presidente ha sido, yo creo que es un hombre muy, muy astuto. Él ha manejado de una manera muy inteligente políticamente su imagen, sobre todo, porque si lo que cuida él es justamente su imagen y su gestión, ¿verdad? Los demás pueden estar mal, incluso los más cercanos a él pueden estar cometiendo delitos, pero él es intocable, ¿ya? Incluso la gente cuando a veces le reclama y le dice, presidente, quite ese ministro, quite este funcionario, pero él, o sea, es decir, separan, él ha hecho muy bien el trabajo de separar lo que él está haciendo con lo que incluso hace su secretario, hasta en esos niveles, así que eso hay que reconocerlo. Y por supuesto todos sabemos que el tema de la reducción de los homicidios ha sido el bastión, es decir, ha sido la principal pata de su gestión, y lo único que, digamos, yo podría poner en la mesa para que se pudiese debatir es que hay que decirle a la población justamente sobre qué estamos nosotros parados en el tema de la delincuencia, ¿no? Que es la principal herramienta que él ha tenido de su imagen. Es decir, ¿qué sostiene justamente este combate que dicen que están teniendo contra la delincuencia? Realmente, ¿qué hay atrás de eso? Porque no hay que despreciar todas las investigaciones que hay al respecto, incluso alrededor de un círculo muy cercano de él, de funcionarios que suponen, ¿no?, algún tipo de políticas oscuras, ¿no? Entonces la población debe de tener certeza sobre si esa imagen verdaderamente refleja la realidad. Es decir, los 5 años de gobierno fueron también encuestados por la UCA y preguntaba los principales problemas que enfrenta actualmente El Salvador. Para nadie es una sorpresa que el 40.4% dice que el principal problema ahora es la economía, desempleo un 15%, y el alto costo de la vida en un 10%. La pobreza sigue con un 5.4% y el alza del precio de la canasta básica también aparece con 1.9%. El tema económico, el mismo presidente Romeo lo decía en su discurso inaugural de este periodo, que será la apuesta por donde consideran que debe ir aplicando su medicina amarga.
Claro, dijo quizás, y la medicina amarga hay que irla definiendo en cada momento qué es lo que va a ser medicina amarga, y me imagino que él, como lo ha acostumbrado, él no tiene ningún problema de decir, esto es lo que va a venir y puede ser medicina amarga. Para algunos sectores que no le va a gustar, dijo. Para algunos sectores o como se vaya a dar. Lo que tenés que hacer ahorita es que resolviste el problema de la seguridad. Vladimir decía que qué tan sostenible es en el tiempo. Pues lo importante es que mientras no sea sostenible las 20 o 30 muertes diarias que habían antes, que sí estaban sostenibles en el tiempo, lo importante es luchar contra eso y meterle a la economía, un poco a la salud. Y yo creo que ponía, y es interesante, ponías en la gráfica, por si ya no vamos a hablar de eso. Vaya, te digo, las preguntas, no es una encuesta normal, dice, ¿qué tan distante se siente el presidente? Habría que definir qué es distante, fíjate, porque quizá distante es que la gente quisiera que estuviera en sus municipios a cada rato el presidente, ¿verdad? Puesto que si ves tú que dice ahí que en el 5º año un 47% lo siente distante o muy distante, pero un 90 y pico % lo aprueba, quiere decir que hay gente que lo siente distante pero lo aprueba. Lo que necesitamos es un presidente que te resuelva. Lo de distante o no distante ya va con J, ¿verdad? De la boca, o sea, es como son preguntas realmente bien subjetivas, como la otra que te hacía. Se puede inferir un problema de finanzas públicas, Romeo, y que deben ya ahora mismo apretar las tuercas necesarias para ir resolviendo este tema. Bueno, lo primero que hay que decir es que el 85% de los votantes confían en el presidente Bukele. Entonces ya si hay un 15% que ve un panorama de no confianza, pues ni modo. No podía ser el 100%, creo que es un porcentaje altísimo, el 85%. Y creo yo que, por ejemplo, temas económicos, para no hablar cosas tan románticas como la universidad, ¿verdad? Que es la preocupación de Vladimir, el Fondo Monetario Internacional, no Romeo ni el presidente Bukele, te dicen que la proyección para este año que viene es que El Salvador y Ecuador van a tener la menor inflación de América. Sí, hay que reconocer que... No, pero es que es importante lo de la inflación. Claro, y me refiero que hay que poner en contexto que también el tema económico no es exclusivo de El Salvador. No, mundialmente hay por una eso crisis. te quiero recordar, cuando Vladimir habla de que cuando empezó el presidente Bukele y que habló de la economía, yo sí te digo, lo hace adrede, porque si él quisiera hacer un análisis real, te dijera lo que al mundo le vino, porque el presidente ganó el 2019, que le vino al mundo el del 2020. Sí. La pandemia hizo de que todas las economías retrocedieran, pero yo me acuerdo que para el FMLN y Arena no existía la pandemia, no había emergencia, no había ningún problema. Entonces creo yo que, y la guerra que está en Ucrania, que te trae problemas también, aunque tú no participes en ella, te trae problemas económicos, hay que analizar el entorno, pero en verdad, o sea, sin tratar de llevar agua para un molino. Eso es lo que tiene todo el mundo, problemas económicos de los cuales apenas está saliendo, pero El Salvador está saliendo muy bien. La tasa de inflación más baja de América. ¿Y qué otro dato quisieran ellos? O sea, aquí se va a ir construyendo poco a poco lo que se tenga que ir haciendo en base al entorno que haya, y creo que se está haciendo un buen inicio y se le va a aplicar y se le va a meter a lo de la economía. Sí debe enfocarse en temas sensibles a la población, tal como lo decía Vladimir. Pero hay un dato importante, por ejemplo, hay periódicos que mienten, el Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, mienten seguido, o sea, no es cuestión de esta última, yo seguido en mis redes les he sacado cuando han sacado noticias mentirosas, y se pusieron a poner ya de tajo, vea, que el subsidio había sido suspendido, el subsidio al gas. El ministro de Hacienda y el Ministerio de Hacienda dicen que no. Entonces viene la oposición y dice, yo creo que sí, porque los comentarios que pone la gente, no, seamos serios, en que cuando les conviene las redes son personas que existen, y cuando les conviene dice los troles pagados. No les gustaría a ellos que les vayan a decir que son troles pagados los que están diciendo que no tienen subsidio. Yo estoy del lado de la gente. Si el Ministerio de Hacienda dice que sigue el subsidio y hay lugares donde les han quitado el subsidio a personas, hagan la denuncia y el Ministerio de Hacienda debe de ratificar y hacer bien sus cosas, porque ellos han publicado que sigue el subsidio. De lo contrario, ellos tienen un peso que pagar por estar haciendo algo que no estuviera dándose. Pero mientras tanto, la información oficial es que sigue. Mira, pero
Pero qué contradicción acaba de decir Romeo. O sea que, a ver, a quien hay que creerle es el discurso del presidente, del ministro de Hacienda. No así al usuario que acaba de resentir el precio del gas. Qué interesante ese análisis. O sea, no, es que el ministro dice que no, y si él dice que no es Dios y no hay recortes. Pero el que fue a pagarlo, lo pagó a precio regular, a ese no hay que creerle porque es troll pagado. Pero vas a sacar ahorita las pruebas de eso. Sí, ahorita te lo voy a sacar. Porque lo importante ahorita es que te la saco. De pruebas, en este momento no comentarios de la gente. En este momento. Y antes de mostrártelas, te quiero para que no hablemos, como dicen, solo de romanticismo. Sí. El Fondo Monetario Internacional, al que acabas de mencionar, que espero que le des crédito, hizo el pronóstico de crecimiento. Hablando del tema de la pandemia, estoy de acuerdo, la pandemia golpeó a todo el planeta. Sí, menos a El Salvador. A todo el planeta, a todo el planeta golpeó. Y entonces, ¿por qué si lo golpeó? Porque los demás países de la región, no del mundo, están creciendo más que nosotros. Todos de la región, es decir, estamos en la cola. Y cuando digo la cola son el último. Y le voy a dar el dato a Romeo. Fuente, Fondo Monetario Internacional. Panamá, 4%. Costa Rica, 3.2%. Guatemala, 3.5%. Honduras, 3.2%. Nicaragua, 3.3%. Y el país más cool del mundo, 1.9%. El Salvador. Ese dato sabes que es falso porque ya se dijo que va a ser entonces, el 3%. Ok, es falso. Ok. No, ahora, ya lo sabes, lo han dicho hasta opositores. Ahora, o sea, no es ese dato. Y ellos van a tener una inflación más alta y esos datos van juntos. Claro. Tú puedes crecer con una inflación alta, no es lo mismo que crecer, ¿va? Ahora, en el Ministerio de Hacienda, y este es un análisis que hizo, y aquí quiero darle el crédito, por supuesto, al economista José Luis Magaña, un estudioso de la economía del país, y se fue a los portales del Ministerio de Hacienda. Y él, muy académicamente, nos muestra el portal, donde él ha descargado la información y en donde hasta mayo de este año ha habido una reducción del 35 millones de dólares en el subsidio al gas. 35.4 al parecer. Y fíjate qué interesante, y no solamente al gas, sino que en educación, sino que en el tema de hospitales, bueno, el Hospital Rosales. Entonces, esto no es romanticismo, es la realidad, aquí está. Pero ¿has visto un dato de reducción o se eliminó el subsidio? Primero vamos por pasos, se eliminó el subsidio. Quien no entienda, perdón, exdiputado, quien no entienda la ejecución de un presupuesto, entonces no estamos hablando nada aquí. No estás dando el mismo dato. No estamos hablando nada aquí. A ver. El subsidio si a mí me asignan un presupuesto para ejecutarlo durante 12 meses, que este subsidio no es nuevo, este subsidio es viejo. Entonces sabemos cuánto mes a mes se va cancelando el subsidio. Pero resulta que vemos que no ejecutaron 35 millones y vemos opiniones de la gente que dice, ya no estoy siendo beneficiario por este subsidio. Entonces, ¿qué es eso en la práctica? ¿Qué es eso? Entonces, quien no entienda la ejecución eso para de ti los es que presupuestos, se eliminó el subsidio, ya no existe el subsidio. Están haciendo pero es que aquí lo acabo de decir. No malinterpreten. Aquí está. Es que se eliminó el subsidio y el Ministerio de Hacienda dice que se mantiene. Una palabra es clave que hay en esta narrativa, el recorte al subsidio. Recorte, que no es eliminación del subsidio. Recorte, es decir, si yo le daba subsidio a 100 familias, hoy se lo va a dar solo a 70. Ese es un recorte. Tiene que cumplir un requisito en el gasto de la energía eléctrica. Entonces, pero como el ministro de Hacienda dijo, no importa el portal, imagínate, el portal del Ministerio de Hacienda no importa el usuario que pagó, que ya no pagó con subsidio. Lo que importa es lo que dijo el señor ministro. Imagínate el pensamiento este. Entonces, esa es una realidad que estamos viviendo. Entonces, con estos antecedentes, que me vengan a decir, hoy vamos a entrarle a esta economía y vamos a ser los mejores del hemisferio occidental, eso sí es romanticismo. Yo no sé quién dijo que iba a ser la mejor economía del hemisferio occidental. Esa es tu percepción. ¿Quién lo dijo eso? ¿El qué? Que El Salvador iba a tener la mejor economía del hemisferio occidental. Sí, es un planteamiento. No, ¿quién lo dijo? No te estoy diciendo que tú lo dijiste. Es un planteamiento en torno. Es un planteamiento en torno al discurso que manejan todos. No, así como, no me has a ver, es que mira, así como lo dijo en pandemia.
Así como lo dijo en pandemia. Que iba a ser la mejor por eso, así como lo dijo en pandemia. Es lo que tú estás que diciendo. Iba a sorprender al mundo entero. Mira, aquí es bien claro. No, ahí están los datos. Si el Ministerio de Hacienda dice que continúa, ahí está el portal. Y la gente tiene que seguir manteniendo esos estándares. ¿Y cómo hacemos con el portal, la información? Es que si no se llega a cumplir, el que se ha metido en un problema es el ministro. Es momento de pero qué de diferente, revisar. Romeo, este planteamiento, decirle, ministro, ojo, porque pero su portal... No, ya garantizó pero que sigue. ¿Y entonces, cómo me va a garantizar? Se le comprueba que no. Pero cómo, si aquí está la información, aquí está el portal. Es momento de revisar la focalización de este tipo de subsidios, porque hay parámetros en los que alguien se puede pasar del consumo de energía y ya pierde. Por eso dije hace un rato, si se mantienen los requisitos que tienen que ver con el consumo de energía eléctrica, se los dan. Si alguien se pasa de eso, es algo mecánico, no es que vengan a quererlo sacar. Es la mejor si alguien forma se pasa de eso, poder ayudar. No se lo dan. No sé, eso tiene que hacerlo el encargado de ese despacho de Hacienda, saber si es la mejor forma de hacerlo. Pero si alguien se pasa del consumo, no le dan el subsidio. Y no es porque vengan y lo eliminen. La noticia del diario de hoy es que se eliminó el subsidio. Y eso el Ministerio de Hacienda dice que es mentira. Si están incumpliéndole a algunas personas que cumplan con esos parámetros, tiene que rectificar, porque si no el que se mete en un problema es el ministro. Las denuncias, Luis, es decir, las denuncias están, y yo entiendo, por supuesto hay que cumplir hay que poner requisitos, hay que cumplirlos, pero las denuncias no son fuera de la realidad, sino que hay gente que cumple requisitos, de hecho por eso es denuncia. Temas económicos tal cual sensibles como los subsidios, también es el precio de la canasta básica. En esta misma mesa, esta semana teníamos al representante del CDC y nos hacía un análisis sobre los precios en los mercados. Cerca de 2021 a la actualidad, al menos unos $50 cuesta comprar lo mismo a este momento. ¿Será momento de intervenir en temas de precios en mercados, momento de ser más rigurosos en los controles, Romeo, para también esto aliviar también la economía familiar? Yo vi que el precio de mayo del 2023 comparado con mayo del 2024, o sea, en 12 meses de diferencia, la canasta básica tenía aproximadamente 8 puntos y pico de dólares más. Ha venido incrementando. Es un 3.5% de incremento en un año. Yo creo que siempre hay que ponerle atención a eso. Yo soy de los que siempre he abogado, por ejemplo, tenemos una protección al consumidor y tiene el director de esa oficina un trabajo importante que hacer, porque muchas de las veces esto sale de gente inescrupulosa que de repente dice, yo aquí le voy a subir. Vaya, ahorita con estas tormentas, yo les voy a decir lo que yo es una percepción mía. Hay lugares donde les han subido el precio a X cosa ahorita. Cuando las cosechas ya están y no necesariamente. No, es que eso es típico. A veces un problema que no les afectó con lo que a ellos les llegó, pero les subieron. Es una obligación del Estado y de protección al consumidor ir, se le han dado más dientes, ir y como aunque suene la palabra salvadoreña, hay que decir, y morder en esos lugares y decir por qué están haciendo algo y procesarlo. Porque al fin de cuentas, la canasta básica, sí hay que cuidarla. Es una cosa en El Salvador que no todos tienen acceso a esto, porque aquí hay gente que no tiene ni siquiera todavía empleo. Entonces, primero tienes que ir resolviéndole, ¿verdad? Pero creo yo que hablar del incremento, aún así me parece que hubo un incremento del 3.5% en el último año, según esa misma información que dijeron. Hay que frenar esto. Sí, no, definitivamente. Yo ahí coincido con Romeo. O sea, el papel de la fiscalizadora, de la Defensoría es fundamental, porque no hay que hacer ojos ciegos acá, es cierto. Hay muchos empresarios que se aprovechan a veces y manipulan, ¿no?, los precios, pero más allá de eso, que esa es una tarea fundamental que tiene el Estado, más de eso hay que tener políticas estructurales, ¿verdad? Es decir, y hago nuevamente hincapié en el tema del agro. Es decir, nosotros deberíamos de ser productores de una gran cantidad de alimentos que permitan que los precios no suban. Así es que mira, aquí no vamos a descubrir el agua helada, es decir, si los precios son altos porque nos toca importar, Luis. Entonces, ¿qué ha pasado con esas tierras ociosas?